personas y hemos llegado a ser un poco más de 2000 personas ahora, con una dinámica de trabajo de la cual quiero compartirles hoy en esta mañana. Así que permítame por favor orar por un instante y pedir que el Señor nos dirija en este corto tiempo. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por esta gran honra que nos das de poder prepararnos y entrenarnos para ser mejores pastores, mejores siervos tuyos, inspirados de muchas maneras, en muchos aspectos, de tal manera que nos toca a nosotros investigar, conocer más, profundizar y poder ser cada vez más efectivos en nuestro ministerio pastoral. Oramos en esta mañana para que lo que podamos compartir, Señor, pueda ser como una pequeña semilla sembrada en buena tierra en los corazones de mis consiervos y que pueda producir frutos al 100%. Toma mi vida, Señor, y usa mi boca, mis palabras sean las tuyas, Señor, para poder animar, para poder inspirar a mis consiervos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y me pidieron también que compartiera algunas cosas, algunas experiencias personales. Así que déjenme decirles que nosotros tenemos una visión, tenemos un plan que no es otra cosa que cosas específicas que queremos alcanzar en una cantidad, en un tiempo específico, y eso nos va a permitir saber cómo estamos avanzando. Por ejemplo, en el plan que tenemos como iglesia, queremos fundar 7 congregaciones, queremos establecer, edificar un centro de entrenamiento donde también se va a desarrollar la iglesia central, levantar o edificar un centro de retiro espiritual y enviar 7 misioneros comprometidos, principalmente nosotros como iglesia de Cono Norte Callao, 7 misioneros al Perú. No significa que no estemos apoyando otros proyectos misioneros y aún al extranjero, pero este es nuestro plan que empezamos hace unos 10 años atrás aproximadamente y que lo queremos ver concluido para el año 2015. Esto es algo que nos ha permitido medir en qué porcentaje vamos avanzando. Y puedo decirles con mucha certeza que estamos casi alcanzando el 70% de este plan. Todavía nos faltan 3 años más. Creemos que en lo que queda vamos a lograr alcanzar el 100% de lo que nos hemos propuesto lograr. Por la experiencia que hemos adquirido, puedo decirles que cuando pensamos en crecimiento, debemos considerar por lo menos 3 factores que son necesarios en el desarrollo, en el crecimiento de una iglesia. El primero es tener una visión clara. Una visión clara significa qué queremos alcanzar. Tiene que ver con establecer propósitos y objetivos principales de qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que yo quiero alcanzar. Lo segundo es una estrategia definida. Tiene que ver con esta pregunta: ¿cómo voy a alcanzar la visión? Lo primero es ¿qué voy a alcanzar? Lo segundo es ¿cómo voy a alcanzar esta visión? Y lo tercero, hablando de equipo idóneo, es decir, ¿con quiénes voy a alcanzar esta visión? Y este es un aspecto donde podemos evaluar algunos elementos importantes de la cual quiero hablarles a continuación. Bueno, parece ser muy sencillo cuando lo explico, cuando definitivamente a mí también me ha tocado pastorear una iglesia desde sus comienzos y puedo decirles y ustedes corroborar que no es sencillo empezar una obra. Definitivamente nos encontramos con decenas, por no decir con cientos de dificultades que definitivamente nos crean barreras y obstáculos para el crecimiento de la iglesia. Y esta fue nuestra experiencia también. Sin embargo, como les dije al comienzo, hicimos algunas cosas que todavía no sabíamos si realmente eran efectivas, porque no soy un pastor tampoco experimentado o experto en igle crecimiento o tal vez con ciertas habilidades para desarrollar todo un plan de trabajo. Fuimos aprendiendo en el camino. La iglesia que pastoreo es la única iglesia que he pastoreado, de tal manera que no tengo otra experiencia que compartir sino la iglesia que estoy pastoreando y las experiencias que me ha tocado vivir. Pero en el camino, cuando la iglesia comenzó a crecer y algunos pastores amigos comenzaron a preguntarme cuál fue el secreto o cuál fueron las cosas prácticas que hicimos, yo tenía que sentarme a analizar qué cosas hicimos bien, qué elementos consideramos o tal vez al comienzo no, pero que de pronto fueron significativos para el crecimiento de la iglesia. Y déjenme decirle que fueron varios, pero 3. Yo puedo simplificar
en tres cosas muy básicas, muy importantes que establecimos o que basamos el crecimiento de la iglesia. Una visión clara, una estrategia definida y un equipo idóneo. Cuando alguna vez, seguro todos hemos estudiado la vida de Pablo, y cuando pienso en Pablo, pienso en que este hombre de Dios desarrolló estos aspectos, probablemente otros más, pero déjeme por lo menos sustentar a la luz de la palabra o a la luz de la experiencia del apóstol Pablo, cómo es que él estableció estas tres cosas también en su ministerio. Definitivamente Pablo fue un visionario extraordinario, no hay duda de esto. No fue una visión diseñada en el escritorio con papel y lápiz como un intento de hacer algo inusual o diferente a la de los apóstoles de Cristo. Fue Dios quien le puso en el corazón esa carga. Dios convocó a Pablo para alcanzar este sueño, esta visión que primeramente nació o estuvo en el corazón de Dios. El Señor vio a Pablo y dice la Biblia que lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio, en esa tarea específica para alcanzar a los gentiles para Cristo. Ahora, yo creo que usted y yo estamos de acuerdo cuando decimos que Dios tenía una visión clara y para Pablo, y el primero que se lo comunicó fue precisamente a Ananías, ¿se acuerdan, no? Ananías, cuando le dijo, Ananías preocupado, le dice: Señor, este no es el perseguidor que mata a cristianos, que los mete a la prisión. Él dice: no, a este mismo hombre yo lo voy a usar para hacer cosas extraordinarias. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, principalmente en presencia de los gentiles. Ahora, Pablo también llegó a conocer esa visión. 1 Timoteo 2:7, 2 de Timoteo 1:11, nos habla acerca de la convicción que Pablo tenía en la visión que Dios le había encargado. Él dice: para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. 2 de Timoteo 1:11 dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, el apóstol Pablo, de hecho, que en su corazón ardía la gran comisión, que es la misión que todos abrazamos, que es ir y predicar el evangelio al mundo, a toda criatura. Pero Pablo sabía que su visión era específica y estaba enmarcada en el grupo de los gentiles. Esa era la visión de Pablo. Pero Pablo no solo tenía una visión, sino también tenía una estrategia. El trabajo de Pablo se basó en buena medida en abrir reuniones en las casas. Estas reuniones se multiplicaban hasta llegar a convertirse en comunidades cristianas que influenciaban las ciudades. Ahí encontramos, por ejemplo, en su estrategia, abrió la casa de Lidia en Filipos. Esa casa estaba abierta para poder alabar al Señor y la palabra era enseñada. La casa de Justo en Corinto, la casa de Jasón en Tesalónica, la casa de los hermanos en Éfeso, de Priscila y Aquila en Roma, de Filemón en Colosas, de Ninfas en Colosas, y otras casas más que se abrieron con la intención de que la palabra, el mensaje de Jesús, se propague estratégicamente a través del ministerio de este hombre de Dios. Basta con tomar un mapa del mundo nuevo, del Nuevo Testamento, para darnos cuenta que Pablo dejó de lado varias ciudades importantes en donde no existe evidencia que haya plantado ninguna iglesia. Su meta evidente era plantar iglesias en ciudades estratégicas. Las ciudades las seleccionaba por su importancia comercial, política y ubicación geográfica. Pablo sabía que su expectativa de vida no le permitiría predicar en cada ciudad como él pudiera o lo hubiese deseado. Eso lo impulsó a adoptar la estrategia de plantar iglesias en las ciudades de influencia para que luego el evangelio se esparciera por toda esa región sobre la cual esas ciudades ejercían su influencia. Un ejemplo de ellos es la ciudad de Éfeso. Pablo dedicó una buena parte de su ministerio para fortalecer la obra en esta ciudad. El resultado fue que a partir de Éfeso el evangelio se extendió por toda la provincia de Asia. Lo mismo sucedió en otras regiones como Acaya y Macedonia. Ahora, a veces las ciudades que escogió no fueron las más grandes y pobladas, sino aquellas con que mayor influencia tenían. En el trabajo de plantar iglesias es importante contar con una estrategia apropiada, bien elaborada, diseñada. De esta forma se optimizan los recursos y se saca mayor provecho del tiempo que disponemos.
Cuando leemos las cartas paulinas, vemos a un proceso que parece que se va cumpliendo en cada lugar donde Pablo plantó iglesias. Cuando él llegaba a una ciudad, por ejemplo, evangelizaba en las sinagogas, en las plazas, de alguna manera daba a conocer a través de un impacto el mensaje de Jesucristo. Luego los reunía en casas, luego plantaba o establecía la iglesia, les enseñaba la palabra del Señor, entrenaba y establecía líderes y finalmente programaba visitas futuras, visitas posteriores. Y en algunos casos tal vez él no llegó, pero él tenía gente a su cargo, gente que él enviaba para cumplir con esta tarea. Entonces había una estrategia. Pablo tenía un sistema. Él no estaba trabajando a la deriva, él tenía una estrategia muy clara, un sistema que le permitía poder alcanzar la visión que él se había propuesto. Así que Pablo tenía una visión, Pablo tenía una estrategia, pero también Pablo tenía un equipo idóneo. Por lo menos 50 personas colaboraban con Pablo, según el testimonio de sus cartas y de los hechos de los apóstoles. Solo en el saludo final de la carta a los romanos menciona 16 colaboradores que están activos juntamente con Pablo en el ministerio. Pablo ofrece el testimonio sorprendente de su capacidad de involucrar a otras personas en esta gran misión. Pablo se demuestra como un gran hombre con relaciones. Definitivamente nadie puede formar un equipo si no tiene la capacidad de hacer relaciones. Y esto no significa que tengamos el temperamento, qué sé yo, colérico, sanguíneo. No importa el temperamento que tengamos. Yo creo que el Señor nos da la sabiduría, la gracia, la capacidad para poder establecer las relaciones que necesitamos y así poder convocar al equipo idóneo que debería trabajar juntamente con nosotros. Los colaboradores fueron el punto de fuerza de Pablo en su tarea ministerial, en especial en los momentos de grandes dificultades física, social, emocional que le tocó vivir a este gran hombre de Dios. Los colaboradores fueron elegidos por el mismo Pablo o enviados por las iglesias nacientes, conscientes de la responsabilidad que Pablo estaba asumiendo. Los colaboradores animaban, guiaban a las iglesias fundadas, también apoyaban como secretarios o escritores de los mensajes de Pablo. También lo apoyaban o lo acompañaban en el itinerario de la evangelización, algunos por breves periodos de tiempo, otros por periodos largos y otros en determinadas ocasiones. Así que Pablo tuvo diferentes hombres y mujeres que estaban involucrados en su ministerio. Él no estaba haciendo el trabajo solo. Él había levantado un equipo de hombres y mujeres que lo acompañaban en las diversas tareas que él realizaba. De hecho, que él tenía una visión, necesitaba una estrategia, pero también necesitaba un equipo idóneo. Algunas personas que conformaban parte de este equipo, por ejemplo, entre los hombres estaba Timoteo, estaba Tito, Sóstenes, Silvano, Clemente, Gayo, Jasón y otros más. Entre las mujeres encontramos a Febe, a Lidia, a Ninfa, a Pérside, a Evodia y a Síntique. Entre los matrimonios a Aquila y Priscila, entre los ricos a Filemón, entre los esclavos a Onésimo, entre los convertidos de origen judío a Bernabé, a Tito y a Silas y otros más que formaron parte de este gran equipo que Pablo tenía. Pablo tenía conciencia de que los colaboradores no le pertenecían, todos eran colaboradores del Señor en la obra de la evangelización, y esto es muy importante. Mire lo que dice 1 Corintios 3:9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Él mismo se incluye dentro de su equipo como que todos son colaboradores finalmente, todos somos un gran equipo, somos colaboradores del Señor. Pablo los trata con respeto y amor porque eran hermanos importantes para la misión, aunque se trataba de diversos grados de colaboración, pero mientras que algunos lo ayudaban a tiempo completo, con una colaboración responsable y autónoma, como fue el caso de Timoteo, Aquila y Priscila, Tito, Evodia, Síntique. Otros ofrecían una colaboración esporádica, pero no menos importante: Marcos, Aristarco, Erasto y otros más. Pablo se preocupaba que los colaboradores estén animados principalmente por la urgencia de la misión. Por esto, cuando era necesario, los estimulaba, los exhortaba, los animaba y no dudaba, escuche esto por favor,
no dudaba en confiarles obras de gran responsabilidad y a veces difíciles, arriesgando también excederse en la confianza, como en el caso cuando envió a Timoteo a resolver un problema en la iglesia de los Corintios, la iglesia en Corinto. Todos sabemos que esa iglesia era una iglesia difícil y Pablo requería probablemente esa iglesia la presencia de Pablo, pero Pablo confió en ese joven Timoteo, ese hombre de Dios que era parte de su equipo. Y dice 1 Corintios capítulo 16 versos 10 y 11, dice: y si llega Timoteo, le está hablando a los corintios, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Mire cómo le escribe Pablo: porque él hace la obra del Señor así como yo, dice, ¿no? Verso 11: por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. No me lo vayan a arruinar, lo quiero de regreso, lo necesito. Él va a hacer lo mismo que yo podría hacer si iría a Corinto. De tal manera que Pablo era un hombre que no solo había formado un equipo idóneo, sino que en esa idoneidad le confiaba responsabilidades muy importantes y muy delicadas, como la que era de asumir la solución de algunos problemas en Corinto. Algunas experiencias vividas de estos colaboradores con Pablo. Por ejemplo, Alejandro y Cayo sufrieron con Pablo el tumulto de Éfeso, ¿se acuerdan, verdad? Este es el mismo Alejandro que después fue disciplinado por Pablo y el mismo Alejandro que después se opuso al ministerio de Pablo. Pero este era parte del equipo de Pablo, así que el equipo idóneo no tiene que ser necesariamente el equipo perfecto. Eventualmente llegará el momento donde aquel que pierde la idoneidad finalmente tal vez tendrá que salir del equipo, o de alguna forma naturalmente saldrá de ese equipo, como fue el caso de Alejandro o de Demas, que en algún momento de su vida ministerial parece que se dejó seducir por el mundo, amando más el mundo que la misma obra del Señor, que representaba probablemente crisis, dificultades internas, pobreza, persecuciones y otras cosas más, que probablemente fueron momentos muy difíciles que tocó vivir no solo a Pablo sino a su equipo. Erasto y Sosípater, que trabajaron con Pablo en Macedonia; Sóstenes y Tercio, los que transcribían los dictados de Pablo; Tíquico y Trófimo, que llevaron a su destino algunas de las cartas de Pablo; Apolos, hombre elocuente y conocedor de las Escrituras y que lo apoyó a Pablo en la predicación de la palabra; Amplías, a quien Pablo lo llamó amado mío. No dice más la Biblia qué hizo Amplías, pero esa declaración, esa palabra amado mío, pareciera como si reflejara que Pablo, que este hombre era muy importante para Pablo. Filemón, que le ofreció hospitalidad a Pablo en Colosas y en otras ciudades. Lucas, el compañero de viaje. Rufo y su madre, a quien Pablo siente como su segunda madre. Él va a decir en Romanos 16:13 que es como mi madre, como si fuera mi madre. Así que parece que la relación con este Rufo también era una relación muy intensa. Definitivamente esto nos hace pensar que Pablo tenía un corazón de padre, un corazón de mentor, de maestro. Ese gran y poderoso episodio de los ancianos de Éfeso que con lágrimas despiden a Pablo en el puerto de Mileto. No sé si ustedes se acuerdan, aparece esto en Hechos capítulo 20, 17 al 38. Nos da la imagen de un padre y maestro que entrega su legado a sus hijos y discípulos que continuarán la evangelización iniciada por él en aquella ciudad. Esto es emocionante porque hay un reconocimiento al ministerio de Pablo que solo duró 3 años, pero fueron 3 años de profunda influencia. Ese reconocimiento se demostró en esas lágrimas, abrazos y besos que los ancianos, que los líderes de la iglesia de Éfeso le daban a este Pablo. Pero también Pablo demuestra lo frágil y humilde que también es, por un lado, además del carácter firme y fuerte que tenía, cuando él se arrodilla y ora con ellos por última vez. Pero el texto que más me impacta, que ha impactado mi corazón, es uno que aparece en 2 de Timoteo 3, 10 y 11. Y dice así:
Pero tú has seguido, le dice Pablo a Timoteo, quien es otro gran hombre, gran colaborador, su hijo, a quien va a decir hijo mío o amado hijo, le dice, tú has seguido mi doctrina. Pareciera como que si Timoteo se había multiplicado, o sea, Pablo se había multiplicado en Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Cada vez que alguien veía a Timoteo, veía el corazón de Pablo, porque Pablo se había reproducido en Timoteo. De hecho, que un equipo idóneo no es aquel que tienen el mismo carácter, el mismo temperamento, la misma forma de responder, pero creo que sí tienen el mismo corazón, el mismo espíritu, la misma carga, la misma actitud en esencia, tal vez no en forma, pero sí en esencia. Pero no solamente siguió todas estas cosas lindas de las cuales habla el verso 10, sino que Timoteo fue capaz también de seguir, según el verso 11, las persecuciones de Pablo, los padecimientos, como los que le sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que Pablo sufrió y que de todas les libró el Señor. Y esto nos habla entonces de que Pablo, en esta gran tarea de desarrollar esta visión estratégicamente, no estaba solo. Habían hombres y mujeres alrededor de él, cubriéndole, apoyándole, haciendo un trabajo complementario de excelencia que le permitió invadir todo el mundo conocido de su tiempo. Y esto me hace pensar entonces en la importancia de poder inspirarnos en el ministerio de este gran hombre de Dios, para que nosotros también, de alguna manera, podamos establecer una visión clara, una estrategia definida y un equipo idóneo. Ahora, permítame darle algunas cosas muy prácticas que ahora tiene que ver con la experiencia que nos ha tocado vivir, y creo que con algunas cosas que ustedes ya lo conocen, porque bien lo dijo el rey Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que yo les voy a compartir, les he compartido y les voy a compartir, lo hemos leído en libros, lo hemos escuchado en reflexiones, lo hemos recibido en separatas, y creo que mi intención solamente es reforzar lo que ustedes ya conocen. Cuando hablamos de visión, tengo que decirles algo. Todos los grandes hombres de la Biblia emprendieron importantes proyectos porque entendieron que Dios se los ordenaba y porque creyeron que sería significativo para la humanidad. De hecho, que esto difiere mucho de esa visión que se establece o que se escribe producto de haber leído muchos libros y finalmente uno dice, bueno, está bien, ahora yo creo que esta va a ser mi visión. Yo creo que una visión verdadera es cuando en ese tiempo de intimidad con Dios, Dios muestra, Dios confirma, Dios de alguna manera, a través de su palabra, a través de los consejos de personas con experiencia, pastores que ya tienen cierta trayectoria, de alguna forma tenemos la convicción de que esto realmente Dios lo puso en mi corazón. Esta es la visión que Dios me ha entregado. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, David, Josías, Nehemías y otros más fueron hombres que cuando leemos sus historias descubrimos que ellos tenían una visión clara. Fueron algunos de estos grandes hombres que abrazaron la visión de Dios específica y se desafiaron a correr en esa visión. Antes de buscar mayor crecimiento para nuestras congregaciones, debemos soñar, pero no soñar simplemente por soñar, sino soñar en la intimidad con Dios. Preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para esta ciudad? ¿Qué es lo que tú quieres para esta iglesia? ¿No fueron las preguntas que Pablo hizo cuando cayó de su caballo delante del Señor de señores? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tal vez esas son las preguntas que tenemos que hacerle a Dios. Señor, ¿qué quieres para esta ciudad? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Y en ese tiempo de intimidad con Dios, de búsqueda de su presencia, creo que es cuando Dios empieza a mostrarnos aquellas cosas específicas que Él nos ha mandado hacer. Conozco pastores
que están muy convencidos que Dios les ha puesto carga para abrir orfanatos o centros de rehabilitación para drogadictos, o tal vez algunos proyectos que son complementarios a la visión que tenemos como pastores, pero hay una carga tan profunda y un deseo desesperado por alcanzar esa visión que yo puedo darme cuenta que finalmente viene del Señor. Así que nadie puede juzgar la visión de otro, pero creo que tú y yo deberíamos preguntarnos delante del Señor si la visión que estamos desarrollando es la que nosotros queremos desarrollar o es la que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque la visión que es de Dios se va a desarrollar aunque tú y yo muramos, aunque tú y yo no estemos, aunque tú y yo ya no seamos parte de. Pero cuando uno establece su propia visión, sale el pastor, se va la visión también. De tal manera que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de preguntar delante del Señor si la visión que estamos desarrollando es nuestra o es de Dios. Algunos consejos prácticos que yo creo que ayudan mucho con el tema de la visión: establecerlas en una frase específica, y ustedes saben, hemos llevado algunos cursos y talleres sobre esto, y creo que lo importante es darla a conocer periódicamente. Si queremos que la iglesia corra en la visión que el Señor nos ha dado, tenemos que darla a conocer de diferentes formas, pero darla a conocer periódicamente, a través de nuestras enseñanzas, de nuestros sermones, en las reuniones especiales que tenemos de líderes. De alguna forma, no solo dejarlo en un documento o en un papel o qué sé yo, en un cuadro en la oficina del pastor, sino que de alguna manera esto debe correr por los pasadizos de la iglesia, debe correr en las reuniones de grupos pequeños, en las reuniones homogéneas o heterogéneas, en cualquier reunión que tengamos, de alguna forma poder dar a conocer lo que creemos que es la visión que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia. Pero también es importante transmitirla con pasión. La visión que no se transmite con pasión, o sea, con convicción, probablemente puede crear dudas, probablemente puede crear temores en el corazón de la iglesia. Hay pastores que muchas veces probablemente no hay seguridad de que esta visión sea del Señor, y los temores finalmente nos hacen hablar con duda, nos hacen hablar con ciertas dificultades, con ciertos temores, y eso no ayuda. Si tú sabes que es de Dios, entonces decláralo con convicción, compártelo con convicción. La pasión es importante para que la gente encarne la visión que el Señor nos ha dado, Pero también es importante que podamos involucrarnos comprometidamente en la visión. Una cosa muy linda que estuve escuchando al pastor Pepe, le felicité, le agradecí, me quedé muy inspirado sinceramente, de cómo es que tenemos que involucrarnos. Él contaba que su iglesia es una iglesia misionera, porque sus pastores son pastores que están metidos en la ofrenda misionera, están listos a poder ir al campo misionero. Y yo creo que cuando nosotros nos comprometemos, cuando nos involucramos en la visión, entonces creo que vamos a provocar más eco en el corazón de la casa, en el corazón de la iglesia. Si tú y yo estamos promoviendo restauración familiar, si estamos promoviendo que los matrimonios lleguen a la iglesia, que los hombres ganen a sus esposas para Cristo y viceversa, creo que nuestro matrimonio, con mucha más razón, debería ser un modelo y un ejemplo para los demás. Es importante que nosotros podamos involucrarnos en la visión. No puedes promover misiones si no das para las misiones. No puedes promover la construcción de un templo si tú y yo no aportamos para la construcción de un templo, o del templo, o de la edificación del edificio. ¿Por qué razón? Porque creo que el eco se produce cuando nos involucramos comprometidamente en la visión. 4 cosas prácticas que hicimos y que nos ayudó mucho a transmitir, a hacer correr esa visión. Escribe la visión en lugares visibles, que no sea muy largo, muy complicado, que no sea muy difícil de memorizar, que sea sencillo. Escríbela y ponlos en lugares visibles. Conviértelos en una frase fácil de memorizar. Conviértelo en una frase fácil de memorizar. Imprímelos en materiales que puedan ser leídos por los demás y úsalos en tus enseñanzas y sermones. Algunas cosas prácticas que pueden ayudar a hacer correr
esa visión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Segundo, estrategia. Tiene que ver con cómo lo lograremos. ¿Cómo lo lograremos? Los grandes visionarios de la Biblia recibieron del Señor no solo lo que debían hacer, sino cómo lo debían hacer. Es interesante que cuando Noé construyó el arca, él no lo construyó a su manera. Él recibió indicaciones específicas del Señor. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, no lo hizo a su manera. Él recibió indicaciones específicas. La estrategia tiene que ver con el desarrollo de un sistema adecuado para el crecimiento que anhelo para la iglesia. La iglesia crecerá en la medida que establezcamos anticipadamente los caminos adecuados para dicho crecimiento. ¿Qué significa esto o qué implica esto? Primero, desarrolla metas cualitativas y cuantitativas, metas a corto, a mediano y a largo plazo. Si tú tienes una iglesia de 100 personas, por favor, piensa y pregúntale al Señor de alguna manera si quieres ponerte una meta cuantitativa. Al comienzo dijimos que el crecimiento viene del Señor, pero si quieres ponerte una meta cuantitativa, tiene que ser algo que provoque reto, desafío, fe, pero que también al mismo tiempo no se vea como algo desmedido, como algo que tal vez sea una experiencia de frustración para la iglesia. Un día visité una iglesia que eran como unas 200 personas y le pregunté ¿cuántas personas o qué metas tienen para este año? Y la verdad que yo esperaba metas más cualitativas que cuantitativas. Él me dijo, mire pastor, nos faltan solo 6 meses, pero nosotros somos 200 personas, pero por fe vamos a ser 2000 personas al final del año. Y creo que cuando alguien se pone metas de esta naturaleza, lo que va a provocar es frustración, porque puede que sea el deseo del pastor, pero la pregunta es no solo si podemos alcanzar ese número, la pregunta debería ser si podemos sostener ese número, porque yo no creo que Dios nos estaría dando ovejas que no podríamos criar. De hecho, que las ovejas que hoy tenemos son las que podemos pastorear. En la parábola de los talentos, cuando el Señor le dio el amo de los 3 siervos, que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, dice la parábola de los talentos que le dio a cada uno según su capacidad. De tal manera que yo creo que tenemos el número de ovejas que podemos sostener, que podemos criar, que podemos pastorear. Ahora, no estamos condenados a tener la capacidad que hoy tenemos, si es que puede ser negativa para ti. De hecho, que si puedes cuidar de 100 ovejas es una buena capacidad. Si puedes cuidar de 300 es una buena capacidad. Pero lo que quiero decir es que la capacidad se puede desarrollar. Y se desarrolla en la medida que crecemos en esa intimidad con Dios, en la medida que captamos el corazón de Dios y se encarna en este corazón nuestro y podemos entonces mirar a la gente como Dios los ve. Entonces nuestra capacidad puede crecer porque vamos siendo mejor entrenados, mejores preparados para poder seguir cuidando de más ovejas. Es importante cuando desarrolles metas cualitativas y cuantitativas, establezcas a corto, a mediano y a largo plazo. Presenta un sistema claro de trabajo, un organigrama, responsabilidades, definición de tareas, programas, modelos de crecimiento, un programa específico, un organigrama que todos puedan entender, que se puedan ubicar, porque lamentablemente este es uno de los grandes problemas en las iglesias. A veces solo un líder puede cargar hasta 15 responsabilidades. Y de hecho que puede ser muy bueno, puede ser muy polifacético, puede saber cantar, enseñar, predicar, liderar, mover juventud, dirigir un grupo familiar, pero no podemos entregar todas las responsabilidades solo a 1, a 2 o a 10. Tenemos que organizarnos, por eso un organigrama es muy importante para poder ubicar a nuestra gente y ahí podremos saber si finalmente el hermano fulano está en todas las responsabilidades que tenemos en nuestro organigrama. Ofrece un camino para el desarrollo del liderazgo. Ofrece un camino para el desarrollo del liderazgo. Yo creo que una de las falencias en nuestras iglesias es que nuestros líderes asumen responsabilidad, pero no están siendo entrenados constantemente para poder cumplir con su función, con su responsabilidad.
Entonces creo que aún solamente usar el término líder ya provoca una confusión en ellos, porque le pedimos que sean siervos, pero les decimos líderes. Y esta es una autocrítica, pero una de las cosas que intento decirles es que seamos líderes siervos, que seamos líderes, gente con responsabilidad, con posición, pero con un corazón de siervo, para que la posición y el cargo no nos afecte, sino más bien podamos bendecir a los que están bajo nuestra autoridad. Algunos consejos prácticos que hicimos en Cono Norte Callao. Establece un plan ordenado, sencillo de entender y alcanzable. Un plan por 10 años, pero también un plan anual. Un plan anual que te permita saber hacia dónde vas. Y no traje los planes porque imprimimos para que toda la iglesia lo pueda tener, pero yo les prometo que mañana voy a traer por lo menos unos 100 para que los que estén interesados puedan coger uno. Establece un plan ordenado, sencillo de entender y alcanzable. Comunica con claridad las funciones que entregas, porque creo que la gente recibe el cargo, la tarea, pero no sabe qué va a hacer. Bueno, mi hermano, tú serás tutor. Amén, dice el hermano. ¿Y qué es eso? Después se pregunta. ¿Qué es ser un tutor? ¿O qué es ser un coordinador de célula? ¿O qué es ser un maestro? ¿O qué sé yo? Cualquiera de las funciones que usted tenga en su iglesia. Optimiza 3 o 4 aspectos importantes para alcanzar la visión. Es verdad que todos los factores o todos los aspectos de la iglesia deberían apuntar a la visión, pero de las 8 o 10 cosas que tú haces, tal vez hay 2 o 3 que tú haces bien, y esas son las cosas que debes optimizar, no solo por ti mismo, sino para ayudar a otras iglesias, así como otras también pueden ayudarte a ti. Y de esa manera, ese trabajo unido nos va a permitir seguir avanzando y creciendo en armonía. Entrena líderes constantemente. Una de las cosas que hicimos los primeros 9 años de nuestra iglesia fue entrenar a nuestros líderes todos los viernes. Todos los viernes teníamos una reunión donde orábamos, donde compartíamos nuestras cargas, donde estudiábamos la palabra, donde les compartía temas muy prácticos que pudieran ayudar a que ellos puedan también saber por qué razón necesitan el entrenamiento para poder correr en la estrategia que el Señor nos ha dado. Ahora, el trabajo que realizamos es a través de grupos familiares. No hemos querido circunscribirlos en grupos homogéneos, son grupos heterogéneos. En realidad son familias que se juntan en cada casa y son como pequeñas iglesias. Nuestro plan tiene que ver con multiplicar iglesias, así que cuando en un sector se plantan 7 grupos familiares, un promedio de 20 personas, entonces ya están listos para abrir una iglesia. Y con 140 personas abrimos una iglesia. Así hemos abierto 4 iglesias más, y ahora en este mes abrimos una 5ª congregación, además de la que tenemos, y hemos visto cómo el Señor está bendiciendo su obra. Cada congregación ahora zonal tiene alrededor de unas 300 personas promedio, y vemos que nuestra iglesia no ha perdido crecimiento. La congregación principal no ha perdido crecimiento, al contrario, seguimos creciendo. Nuestro local no es tan grande, tenemos espacio para ubicar a 350 personas. Y al comienzo, cuando compramos la propiedad, era un local muy grande, pero de pronto quedó pequeño, así que hicimos doble culto, terminamos haciendo 3 cultos, ahora hacemos 4 cultos por la mañana. Y cuando de pronto estábamos siendo tentados a abrir un 5.º culto más, yo dije, mire, esta iglesia nunca dejará de crecer. Así que cada vez que crezca, cada vez que tengamos un plus de gente, vamos a tomar 100, 150 personas y saldrán a fundar una iglesia. De esa manera vamos a resolver algunos problemas de espacio que tenemos en la iglesia y no tendremos que construir un templo más grande. Equipo idóneo. Equipo idóneo. Ya sabemos qué es lo que haremos, tenemos establecido cómo lo haremos. Ahora nos toca pedirle dirección al Señor para escoger a las personas con quienes alcanzaremos esta visión. Porque si bien es cierto que tener una visión es importante, y saber cómo alcanzar la visión también lo es, así de importante es también elegir a las personas con quienes yo voy a alcanzar esa visión. Y aquí es donde ahora hablamos sobre equipo idóneo. Hay 3 cosas que debemos considerar en el equipo idóneo. Lo primero es la capacidad.
No está en orden de prioridad, simplemente tengo que ponerlo para llegar a lo que yo creo que es lo más importante. Pero la capacidad tiene su lugar de importancia. Este factor es muy importante, pues nos permite ser muy efectivos en nuestra misión. Líderes capacitados nos ayudarán a sobrellevar las responsabilidades y no sentirnos solos en nuestro plan de alcanzar la visión. Líderes capacitados son un buen complemento a nuestro ministerio para alcanzar el crecimiento que anhelamos. Así que, en esencia, ¿qué es lo que deberíamos buscar en ellos? ¿O qué deberíamos ayudarles? Primero, brindar entrenamiento práctico y doctrinal para ellos. Y aquí es donde también podemos incluir la preparación teológica. Brindar entrenamiento práctico y doctrinal. Proveer temas para los líderes de células y otros ministerios. Sepan que nosotros los pastores, por la experiencia que tenemos predicando, quizás se nos hace muy no tan difícil predicar cada domingo. Tenemos las herramientas y las habilidades para preparar un sermón. Pero si nuestros líderes se reúnen cada semana en grupos pequeños, quizás para ellos no sea tan sencillo preparar un tema. De tal manera que nosotros como pastores, de alguna manera, deberíamos proveerles algunas herramientas o algunas ideas prácticas que les permitan a ellos tener una enseñanza fresca para sus ovejas, que finalmente son las nuestras. Así que una forma que nosotros hicimos en un tiempo fue que el sermón del domingo se lo entregábamos en un bosquejo a nuestros tutores y ellos podían enseñarlo en el grupo familiar. En otro tiempo lo que hacíamos era desarrollábamos una serie de temas y se los poníamos en sus manos para que ellos pudieran también enseñarlo. Por supuesto, les dábamos libertad para que ellos también pudieran compartir algún tema significativo que habría en su corazón. Tercero, tenemos que capacitar a los predicadores a edificar, pero también a exhortar y por supuesto también a consolar. 4 cosas que debemos entrenar básicamente a nuestros líderes. 4 cosas que nosotros como Iglesia Cono Norte Callao hicimos. Primero, les enseñamos cómo usar sus dones y sus talentos. Cómo usar sus dones y sus talentos. Segundo, cómo evangelizar y discipular. Qué importante que ellos sepan cómo hacerlo. Tercero, cómo predicar con excelencia. Cómo predicar con excelencia. Y cuarto, cómo trabajar con grupos pequeños. Cómo trabajar con grupos pequeños. Entonces, proveyendo las herramientas básicas, yo creo que ellos, cuanto más capacitados estén, más idóneos serán en el trabajo en equipo que podemos hacer. Por eso que creo que el entrenamiento, la capacitación es muy importante. Pero eso no es todo. La capacitación no lo es todo, también el carácter es importante. Y creo que tiene aún mucho mayor valor. El carácter no tiene que ver solo con temperamento afines o complementarios al nuestro, sino también tiene que ver con corazones sanos, controlados por el Espíritu Santo, maduros. Un carácter saludable se manifiesta en las diferentes relaciones, que podemos establecer. Nunca se olvide de eso. Ya lo hemos predicado probablemente en muchas ocasiones. Recuerde que un carácter o un corazón, una vida llena del Espíritu Santo se va a manifestar en un carácter apacible, maduro. El fruto del Espíritu, amor, paz, benignidad, bondad y todo lo que muestra las características del fruto del Espíritu. Pero hay por lo menos 5 cosas o 5 aspectos generales en los cuales creo que se demuestra esta madurez. Por ejemplo, en nuestra comunión con Dios. Creo que la comunión con Dios es vital si queremos tener un carácter sólido. En relación con los demás, en una relación, en un compañerismo sólido, saludable, donde no hay envidia, no hay egoísmo, no hay que yo conozco algo y no lo voy a compartir contigo porque este es el secreto de del crecimiento de mi iglesia. En relación al servicio, el servicio sacrificado. En relación a la autoridad, la sujeción. Y en relación con nosotros mismos, la lealtad.
4 cosas que que hemos practicado en nuestra iglesia para poder ayudar a que nuestros líderes tengan un carácter sólido y estable. Y por favor, no vaya a pensar que es lo único que hacemos, pero 4 cosas que generalmente practicamos como iglesia. Primero, que tenemos saludos expresivos para ellos. Saludos expresivos significa abrazos, realmente preguntas honestas, no un ¿cómo estás? Porque es un saludo tradicional que todos hacen. Realmente me interesa saber cómo estás. Y a través de una gran sonrisa, un abrazo tierno, los líderes pueden entender que la pregunta es sincera. Consejería inmediata. Los líderes son los primeros deberían ser los primeros en ser atendidos. Cuando un líder tiene una necesidad, nosotros no paramos todo y decimos, está bien, ven a la oficina, conversemos. Porque ellos tienen una necesidad. Probablemente la necesidad no solamente es personal, quizás está en función de su responsabilidad ministerial. Por eso que la consejería es inmediata para ellos. También tenemos una visitación periódica para ellos y un reconocimiento público de su labor ministerial. Y por último, la compatibilidad. La compatibilidad es la conexión que se establece como resultado de una buena relación. Es el fruto del respeto y admiración que se tienen mutuamente. Tiene que ver con una amistad saludable, basada en los principios bíblicos. Pocas veces se considera este factor, pero se manifiesta en el espíritu de unidad y apoyo en los planes de crecimiento de la iglesia. Considere esto realmente muy importante. Líderes compatibles, líderes que tienen el mismo corazón, líderes afines, son los que provocan el equipo idóneo. Ahora, ¿qué características tienen ellos? Respaldan la visión. Hay una admiración y un respeto a la autoridad, pero no es impuesta, es ganada. Porque también hay una reciprocidad de admiración y respeto. Y también hay una iniciativa para desarrollar esta relación de intimidad. Fíjese una cosa muy linda que aparece en 2 de Samuel 20 al 23, y usted puede leerlo en casa. Es algo que realmente me llamó mucho la atención, porque la escena es cuando el ejército egipcio va a enfrentar al ejército de Israel. David está como rey, y parece que en la historia este egipcio que sale a enfrentar sale a desafiar al pueblo de Israel. No lo dice la Biblia, pero puedo imaginar que al estilo Goliat, aquel comenzó a decir, a ver, ¿quién quiere venir contra mí, pelear conmigo y demostrarme que su pueblo es más poderoso que el mío? Y de hecho, que esa escena se había vivido hace muchos años atrás, cuando el joven David fue capaz de enfrentar a Goliat. La historia bíblica dice que había uno de sus guerreros del rey David, uno de sus guerreros, Ananí, que fue capaz de poder salir al frente, y saliendo al frente, este valiente guerrero peleó contra el soldado egipcio, lo venció, tomó la lanza y lo mató con su propia lanza, en medio de toda una multitud, por un lado los egipcios y por el otro lado los israelitas. De hecho, que esto provocó una gran celebración. Este hombre del cual les hablo, este guerrero, era un hombre que ya tenía cierto reconocimiento, tenía cierta posición, era un hombre importante, era uno de los capitanes del rey David, pero ahora lo encontramos haciendo algo que pareciera que es un mensaje sin palabras. En otras palabras, pareciera que le estaba diciendo a David, David, yo tengo tu corazón, mi rey, mira lo que voy a hacer. Es exactamente lo que David hizo, que cuando salió al frente y venció al gigante Goliat. Bueno, la historia continúa y dice que luego el rey David tiene que escoger a un jefe para su guardia personal, a un hombre importante, un hombre que esté cerca a él. Así que pasaron por el desfile los grandes guerreros que fueron grandes valientes y que vencieron a grandes ejércitos, pero la historia dice que David escogió a este Benaía. Benaía, este hombre de 4ª categoría. Si usted lee con detenimiento, se va a dar cuenta que habían otros guerreros que eran más poderosos que Benaía, pero David escogió a Benaía como jefe de su guardia personal. Así que yo me pregunté a mí mismo, ¿cómo es que David, teniendo guerreros más capaces,
escoge a uno de cuarta categoría? Y la respuesta es muy sencilla, porque Benaía tenía su corazón. Benaía sentía como él. Benaía tenía una profunda admiración, un profundo respeto, que seguro era mutuo, y que eso provocó que finalmente Benaía tuviera un acercamiento al punto que se convirtió en el jefe de la guardia personal del rey David. Y la historia continúa porque Benaía llegó a ser tan íntimo que se convirtió en el general del ejército del rey Salomón. De tal manera que encontramos a un hombre, a un David, que cuando selecciona a la gente que va a estar cerca a él, identifica el factor conforme a su corazón. Creo que es importante que nosotros aprendamos esto, que cuando trabajemos en equipo, preguntémonos si nuestro equipo respalda la visión, si hay una admiración y un respeto recíproco a las autoridades y recíproco al mismo tiempo, y si están dispuestos a desarrollar una relación de intimidad, porque esto creo que conviene. En forma general, nosotros promovemos que nuestros líderes congreguen regularmente en la iglesia, sirvan comprometidamente como una marca, una característica de nuestra iglesia, diezmen y ofrenden con fidelidad y respalden al 100% la visión. Realmente lo deseamos, y si, como en toda congregación, tal vez hay algunos que no están tan de acuerdo y simplemente estamos listos a esperar el tiempo para poder entregarles mayores responsabilidades, de tal manera que ellos puedan correr con nosotros en el alcance de esta visión. Consejos prácticos para crecer numéricamente, ustedes ahí lo encuentran en sus materiales, está completo, no hay nada para llenar. Y lo único que quiero decirles, amados pastores, es que esta experiencia para mí ha sido muy significativa. Como le dije, no tengo otra experiencia de poder pastorear una iglesia, pero la experiencia que el Señor me ha permitido vivir, la he querido compartir en esta mañana como un tesoro que el Señor me ha regalado, y con humildad, con respeto y con admiración al ministerio de cada uno, se lo he querido compartir en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, o en esta tarde ya, porque definitivamente tu palabra dice que tú eres el que da el crecimiento. Si queremos crecer de 500 a 1000 personas, o de 1000 a 2000, o cual sea el número que quisiéramos, sabemos, Señor, que lo primero que tenemos que recordar es que el crecimiento viene de ti, Señor. Y perdónanos si alguna vez hemos querido forzar a la iglesia a crecer a nuestra manera. Perdónanos si alguna vez hemos osado tomar tu lugar y ponerle metas numéricas que no han sido consultadas en el trono de tu gracia, Señor. Si algo deseamos por sobre todas las cosas, es que podamos ser siervos útiles en tus manos, Señor. Que podamos cuidar de tu casa y que podamos velar por las ovejas que has puesto en nuestras manos. Deseamos con todo el corazón, sinceramente, con todo el corazón, que nos ayudes a ser buenos mayordomos, fieles de la grey que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres responsables, primeramente por el número de ovejas que hoy tenemos en nuestras manos, para que cuando soñemos con más ovejas, tú puedas estar de acuerdo y puedas ayudarnos a multiplicarnos, a crecer.